Y usted, oyente de Radio High, ya lo conoce, el profesor Alberto Spektorovsky, profesor de la Universidad de Tel Aviv, es un politólogo nacido en el Uruguay y que conoce tan bien Israel, aunque Israel permanentemente da sorpresas. Y si hablamos de esta época de la política israelí, la preocupación que existe por lo que será el nuevo gobierno que intenta plasmarse, este gobierno liderado por Benjamin Netanyahu, pero donde aparece como una preocupación concreta estas negociaciones con los partidos ultraortodoxos. En este caso, una publicación del Jerusalem Post que dice que Yahadut Torah, el partido ortodoxo, habría logrado como parte de esa negociación que se cese con la producción, escuche bien, la generación de electricidad en Shabbat. Netanyahu ha dicho que mantendrá el status quo en todos los temas y que Israel no va a ser un país basado en las leyes de la halajá, de la ley judía ortodoxa. A ver qué nos dice el profesor Alberto Spektorovsky, a quien ya estoy saludando. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, acá con nuestro veranito incipiente y ustedes ahí con el invierno incipiente y con algunas otras novedades que hacen a estas negociaciones para armar una coalición de Benjamin Netanyahu y todos estos datos que van apareciendo y que a muchos, bueno, preocupan en Israel y a los que miran fuera de Israel. ¿Qué dirías, Alberto? A ver un momentito que apenas te puedo oír. Entiendo la pregunta. ¿Ustedes me oyen a mí? Te escuchamos perfectamente. Bueno, entonces el asunto es así. En las exigencias por parte de los partidos religiosos son cada vez más grandes. Eso se veía venir. La razón por la cual se da es evidentemente el hecho de que ellos se saben, se entienden, se consideran que sin ellos no hay gobierno. Es decir, es sencilla la cosa. Uh-huh. Pero por el otro lado, Netanyahu no puede conceder y puedo apostar totalmente que no va a conceder. Va a haber producción eléctrica en Shabbat, las playas no se van a aumentar la cantidad de playas, especialmente para Haridim, o sea, para religiosos. Ninguna de las exigencias de los Haridim, fuera de lo que tiene que ver un poco con la ley del ejército, en eso creo que ahí sí va a ceder Netanyahu. O sea, no va a haber ningún cambio al status quo que se está manteniendo hasta ahora. Eso Netanyahu lo sabe, eso los Haridim también lo saben, y yo me animo a decir que las exigencias se van a trasladar o se van a traducir a la larga con un poco más de dinero que se le va a entregar a los partidos religiosos. Pero más que eso, no creo que vaya a ser posible. Y evidentemente es claro que Netanyahu está, digamos, atado a ellos. Pero ellos no tienen, los Haridim tampoco tienen a dónde ir fuera de Netanyahu. No pueden en este momento hacer una negociación para tirar al posible gobierno que se va a crear con Netanyahu. Así que yo me imagino que todo esto es disparos al aire. Uh-huh. Fuego de artificio. Dos preguntas, Alberto, muy concretas. Una, dijiste el tema del enrolamiento al ejército. Yo agrego enrolamiento. Estás hablando de el Sí, enrolamiento de judíos ortodoxos que en general nunca fueron al ejército y que uno de los temas que se intentó en los últimos años era que sí se enrolaran. ¿Estás diciendo esto en relación al ejército? exactamente, exactamente. Lo que hay hasta ahora no se va a cambiar, ni para un lado ni para el otro. Es decir, eh, no va a haber un enrolamiento masivo de Haridín. Los pocos que van, se no mucho más. Y no, ese es un tema para los Haridín que es central, mucho más que la electricidad de Shabbat, mucho más que tener locomoción pública en Shabbat. El asunto del ejército para ellos es vital. Por lo pronto no van a entrar en el ejército. Quisiera Eso hay que olvidarse. que lo expliques Pero un, todos los demás, sí, que lo expliques un sí. minuto para aquellos que desconocen de nuestra audiencia cuál es el argumento que utiliza el judaísmo ortodoxo para no servir en el ejército de defensa de Israel, que es obligatorio para todos los ciudadanos.
que ellos tienen un ejército alternativo que es el estudio de la Torá. El estudio de la Torá es lo que ellos llaman la salvación de Israel y exige un estudio permanente a toda hora, todo el día, full time, 100%. Ergo, así como los seculares, digamos, judíos seculares, van al ejército y dan su vida para salvar al pueblo judío, Israel, o como quieran llamarlo, los ortodoxos sostienen que la Torá es la salvación de Israel y por lo pronto ellos hacen un ejército alternativo. Y no hay forma de que lo vayan a cambiar. Eso, no hay posibilidad de llevarlos a la fuerza. Bien. Punto y aparte, no va a haber tal cosa. Bien, parece que hay algunos pasajes de los textos de la Torá que no leen. Pero bueno, es tema, como siempre, difícil en un país difícil. Segundo, ¿en qué difiere esta negociación de Netanyahu con anteriores negociaciones? Es decir, no es primera vez que Netanyahu tiene como socios a los partidos ortodoxos. ¿Por qué en esta sienten mayor posibilidad de presión sobre el liderazgo de Netanyahu que en anteriores? Bueno, la razón es sencilla. Netanyahu está todavía bajo juicio. Él necesita personalmente catapultar el juicio para otra época, para una época postterrestre, si lo queremos llamar así. Eso se lo pueden conceder solamente los partidos que están en estos momentos en la coalición. Si era por Netanyahu mismo, la coalición que formaría sería con partidos de centro-derecha, inclusive de centro-izquierda, e inclusive con Haridim, eso no tendría problema, pero en una coalición de centro-derecha, centro-izquierda con Haridim, las exigencias de los Haridim serían mucho menores. Ahora, lo que pasa en estos momentos es que también los partidos Haridim, como también los religiosos nacionalistas, pueden exigirle a Netanyahu porque saben que Netanyahu está en aprietos. No tiene, es decir, si Netanyahu pudiese formar una coalición alternativa, la haría. Pero en este momento, los grupos, digamos, los partidos seculares de anti-Netanyahu no están dispuestos a darle una carta de salvación. Ergo, no le queda más remedio que estar digamos, de comparecer ante esta coalición y ser el líder de esta coalición. De cualquier forma, les puedo decir con total conocimiento de causa, Netanyahu va a navegar bien esta coalición. Es decir, a pesar de que todo el mundo le ve los puntos flojos, y es cierto, no hay ninguna duda al respecto, Netanyahu está presionado de esto, pero al mismo tiempo los partidos que conforman la coalición tampoco tienen ninguna alternativa. O sea, todos están de alguna forma u otra enganchados en esta coalición que no pueden zafar. Por lo pronto, yo no le veo ninguna posibilidad de que esta coalición no performe, no se rompa, que esta coalición se rompa y que no aguante por lo menos un año o más de un año. No quiero aventurarme más de decir un año porque los problemas que surgen en Israel son tan radicales y tan constantes que uno no puede, digamos, predecir qué es lo que va a pasar de aquí a un año. Es decir, cualquier cosa puede pasar y también pueden haber susceptibilidades que lleven a cambios de la coalición, pero básicamente por el momento eso no se ve. Bien, la última, querido Alberto, y agradeciéndote como siempre, el expresidente Rubén Rivlin, entre otros, ha sido muy crítico respecto de lo que aquí se llamaría que el ámbito de la política tenga injerencia en el ámbito de la justicia. Estamos hablando, por ejemplo, de proyectos que benefician a Aryeh Deri, quien sería ministro del Interior, que tiene una causa judicial, ni hablar también a Netanyahu, que sigue con sus propias causas. ¿Cómo ves este tema que es tan delicado y tan sensible en Israel? Sí, es muy sensible y muy sensible en todo el mundo. Hay un debate prácticamente mundial, no solamente en Israel. Israel se acentúa por las causas específicas que acabaste de mencionar, que son las causas personales judiciales. Pero el debate sobre qué clase de democracia queremos, si una democracia en donde prive el voto mayoritario
o la democracia liberal, en donde esté de alguna forma u otra controlada por la separación de poderes y por una Corte de Justicia completamente independiente que sea defensor de las minorías, de los derechos individuales, etcétera, etcétera, es un debate que está prácticamente en casi todos los países del Occidente, paradójicamente. En Israel eso se agranda, sin ninguna duda. Y obviamente esta es una coalición cuyo, si lo podríamos decir, leitmotiv es cambiar el orden judicial y el orden político del país. En una palabra, hacer una Corte Suprema, si lo queremos llamar así, superditado al país, al poder legislativo, o digamos al poder de la mayoría, al poder del primer ministro. En una palabra, eso sería hacer pasar, y que cuidado que Netanyahu no está tan a favor. Netanyahu generalmente fue muy cuidadoso de la democracia liberal, pero lo han llevado, lo han esquinado a tal punto que ahora obviamente los partidos que presionan a ese cambio sustancial son el Partido Religioso Nacional y también el Partido de los Haredim, de los judíos ortodoxos. Y esa es lo que se llama la ley Kabrut, o sea, la ley que le permita a la Knesset, a la mayoría parlamentaria que la tienen ellos, tirar abajo una orden de la alta corte, de la Corte Suprema. En una palabra, si la Corte Suprema dicta algo, nosotros por mayoría parlamentaria la podemos tirar abajo. Es como decir... como decir... ¿Te oigo? Cierra, por favor. Es como decir... Es como decir que no me protege... Si ustedes quieren proteger los derechos humanos o derechos de los que sea, de una minoría o de lo que sea, está muy bien, pero nosotros con una mayoría parlamentaria te tiramos abajo la orden judicial. Así de sencillo. Todos los adictos a la democracia liberal están gritando que mal. Qué importante lo que has dicho, Alberto. Como dices, cae el régimen, así es, conocido hasta ahora. Un fenómeno global que tiene que ver con las intenciones del poder político de poder también de alguna forma dominar la justicia independiente y la división de poderes. Como has dicho, esto se da en todos lados, se está dando también en Israel, y es un tema que habla de la degradación, de acuerdo a mi impresión, de las democracias liberales, uno de los desafíos que están ahí jugándose en este momento. Querido Alberto, como siempre, agradecerte por este panorama tan claro, e iremos viendo cómo se termina de consolidar esta coalición de gobierno y todo lo que ella va a traer, que sin duda, como siempre en Israel, va a ser muy entretenido. Un abrazo, buenas noticias y que las lluvias y el fresquito acompañe también estos días ahí en Israel. Y que gane Argentina hoy, no te olvides. Sin lugar a duda, y lo dice un uruguayo, así que estamos todos contentos. Abrazo enorme. Un abrazo, adiós. Alberto Spektorovsky, el profesor, dándonos un panorama de estos temas tan candentes en Israel en este momento.